Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente. Creo que la problemática planteada el día de hoy es importante para el país. Y a lo mejor sí nace de una experiencia o de una mala experiencia dados en Estados Unidos, pero que también puede suceder aquí en nuestro país. Por lo tanto, creo que es viable que la Asamblea Nacional analice con mucha responsabilidad y sobre todo con el criterio que creo que todos los asambleístas hemos debatido el día de hoy, que esto va a ser esencialmente para los más pobres, como señala el informe, en este caso, y el articulado presentado por la Comisión, que básicamente es en el artículo 1 señala, esta ley es aplicable a los deudores hipotecarios que reunirán las siguientes condiciones: que se adecúen para adquirir o construir la única vivienda familiar. La única quiere decir, esencialmente, para en este caso, los que menos tienen. Ahí tengo una primera observación y una primera inquietud que quiero plantear al Pleno. Este primer artículo, señor presidente, plantea que uno de los requisitos para que se aplique esta ley es que el crédito no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas, que da un total, en este caso, las remuneraciones básicas con el valor actual, llegaría a $146,000. En ese contexto, señor presidente, yo quiero solicitar de que el monto me parece muy amplio, la banda en la cual se quiere plantear para una vivienda o, en este caso, cubrir a los más pobres del país. Señor presidente, creo que las personas que accedan sobre o hasta los $146,000 son personas que tendrían los recursos necesarios como para cubrir o al menos hacer frente a esta deuda que están llegando. ¿Por qué, señor presidente? El rango, en este caso, de las viviendas populares casi van desde $25, $30,000 hasta los $80,000, que podemos decir que es de clase media y que hay que precautelar y hay que dar algunos elementos importantes para que se garantice lo que justamente señalaba el asambleísta Cassinelli, el cumplimiento al artículo 67 de velar por la familia y en este caso por un bien familiar. Por lo tanto, yo sí considero que los que tengan 2 o 3 viviendas o el que acceda a una vivienda o a un crédito que sobrepase o llegue inclusive a $146,000, pues no es una persona que realmente simplemente no tiene recursos como para enfrentar esta deuda. Por lo tanto, mi planteamiento en esto es, señor presidente, que sean 300 remuneraciones básicas unificadas, que da un total de $87,600 al momento actual. Es decir, está dentro del rango de las personas que en este caso son pobres y que acceden a una vivienda mediante el crédito, incluso a clase media, el rango de $30,000 a $80,000. Esto cubriría, señor presidente. ¿Por qué? Porque yo coincido y quiero ampliar esto, si es específicamente para los más pobres, ampliar los ámbitos. Por ejemplo, que tenga que contar con un seguro quirografario, es decir, la persona que muere tendrá que en ese caso extinguirse esta deuda. ¿Por qué? Porque estamos velando, como se ha mencionado en el artículo 67, el bien familiar. Y además, inclusive, esto como se ha hecho ya en otros casos, como en el Banco de la Vivienda, se pueda también plantear el patrimonio familiar, el levantamiento del patrimonio familiar, porque estamos velando, como se ha dicho, por la familia. Aquí no se trata de que personas irresponsables no paguen y simplemente esta deuda queda condonada, o al menos sería como dación de pago este bien inmueble. Estamos con la figura y la esencia que tiene que ser en este caso la familia. Por lo tanto, estos dos temas tienen que ser añadidos: contar con un seguro de desgravamen, por supuesto, y también el levantamiento de un patrimonio familiar de esta deuda, para, una vez que termine de pagar, inclusive garantizar a esa familia de que va a continuar en posesión de ella. Señor presidente, también quisiera señalar un tema que me preocupa muchísimo: la disposición transitoria. Reconozco que ninguna ley es retroactiva.
pero ya hay una buena cartera, en este caso de crédito hipotecario dado por el sistema financiero, ¿no es cierto?, para este tipo de acciones. No podemos legislar hacia atrás, pero yo creo que la disposición transitoria que se plantea en este proyecto de ley se podría ampliar. ¿Por qué, señor presidente? Si bien es cierto, no podemos cambiar las reglas con las cuales los créditos actuales que están dados, hipotecarios por el sistema financiero, están dados ya a las familias, a las personas, ¿no es cierto? Pero podríamos plantear en esta disposición transitoria que a partir de la fecha de la entrada en vigencia de esta ley pueda también ese restante, en este caso deuda, poder aplicar a este sistema, a esta ley que estamos planteando. Es decir, que no tendría un carácter de retroactivo, sino simplemente se plantearía a partir de la deuda que está pendiente de pagar, porque si no, caso contrario, yo quiero coincidir, señor presidente, en que sería simplemente un espacio de publicidad y de publicidad electoral, de que a la final la mayoría de personas que en este caso ya accedieron a un crédito no se los puede beneficiar. Por lo tanto, yo creo que esto puede llegar a analizar, y lo que propongo, señor presidente, un texto alternativo en torno a este tema, es que debería decir la disposición transitoria. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a la deuda vigente de los créditos para vivienda realizados por los deudores del Sistema Financiero Nacional y de los que se otorguen a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial. Yo creo que con esta disposición transitoria apoyamos y garantizamos a las personas, porque estos créditos hipotecarios, discúlpenme, no es para 1 año, 2 años. La mayoría son entre 15, 20 y hasta 30 años. Entonces, no estamos hablando de legislar para hoy simplemente y haya desventajas entre los que ya están vigentes con crédito con los que a futuro van a tener. Por lo tanto, ahí creo que es necesario apuntalar este tema en la disposición transitoria, señor presidente. Con estas observaciones yo creo que aportamos y prevenimos, garantizamos a la familia el derecho a la vivienda y sobre todo al núcleo familiar, para que no pase lo que pasó en España, para que en este caso las burbujas económicas y además tengan cuidado el sistema financiero de no sobrevalorar los bienes, pues en este caso todos actuemos con responsabilidad, tanto los que tienen que en este caso financiar como los que tienen que pagar, y sobre todo debe estar mirado en función de lo que dice la Constitución de precautelar por el bienestar de la familia. Haré llegar por escrito todas estas observaciones a la Comisión. Muchas gracias, señor presidente.